nos referimos a las acciones que implementan los gobiernos en materia de, ¿no? En este caso, en materia fiscal, en materia comercial, que son los principales rubros que tiene el gobierno para recaudar dinero. Son sus entradas de dinero, sobre todo la política fiscal, ¿no? Y a través de todo ello, pues va también influyendo en el comercio de las empresas, de las familias, de los individuos y pues obviamente de manera económica también se ven afectados. ¿Sale? Vamos a ver entonces de qué trata cada una. Les voy a poner las diapositivas para que las vayamos siguiendo. ¿Ya se puede ver la presentación? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, primero tenemos la política fiscal. ¿Vale? ¿Qué es la política fiscal? Bueno, como les decía, la política fiscal pues es todo el conjunto, ¿no? de acciones que, que el gobierno va a implementar en materia o, eh, pues sí, en el ámbito de el pago de impuestos, ¿no? Entonces, la política fiscal va a estar determinando todo el régimen, todas las normas, todas las políticas, ¿sí? Para el pago de impuestos. Ajá. Como sabemos, no nada más en nuestro país, sino en la mayoría de los países del mundo, cualquier persona que realice una actividad comercial y que tenga un ingreso y que genere dinero a través de alguna actividad, pues tiene que pagar impuestos, ¿sale? En todos, ¿no? Digo, en todos los países capitalistas, tal vez por ahí los socialistas tienen un sistema diferente, ¿no? Pero vaya, eso no es eh, de incumbencia por el momento para nosotros. ¿Sale? Entonces, todo país capitalista tiene que eh, fomentar el que todos sus habitantes paguen estos impuestos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues a través de esta política fiscal, ¿no? La política fiscal se supone que su principal objetivo es recaudar, ajá, pero recaudar de manera equitativa, lograr que todos los individuos, todas las empresas, paguen sus impuestos, ¿sí? Que todos se regularicen o se normalicen para que esa recaudación pues sea lo más fructífera posible, ¿no? Y como decíamos, el, esta, esta política fiscal pues es la principal entrada de dinero para el gobierno. A través de esa recaudación que logre hacer, pues es donde va a obtener todo el dinero que puede utilizar, ¿no? Y que puede reinvertir en, en todas las acciones, ya sea en materia de salud, de economía, de educación, de infraestructura, planes, programas, todo, ¿sale? Lo va a hacer a través del dinero que recaude de esta política fiscal. ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, aquí nos dice, ¿no? Que es el principal instrumento de desarrollo para crear el ahorro público. Ajá. Mientras más sea esa recaudación, pues más dinero va a tener, obviamente. Ajá. E incluso puede generar ahorro. Digo, en nuestro país es un poco complicado el que el gobierno ahorre, ¿no? Y que lo destine para algo. La verdad es que no tendría que ser así porque existe la deuda externa, que pues evidentemente si nosotros debemos dinero, pues entonces no puedo ahorrar, ¿no? Primero tengo que hacer frente a todas mis obligaciones y ya después pensar en otra cosa, ¿sale?
Pero, bueno, pues sería una manera, ¿no? Dentro de una economía que no tuviera deuda o que estuviera más estable, más sana, la mayor cantidad de recaudación permite esto, ¿no? Permite que exista un ahorro público. Ajá. ¿Qué otro objetivo? Dice, absorber de la economía privada los ingresos suficientes para hacer frente a sus necesidades de gasto. Ese es el principal objetivo, ¿no? Como decíamos, recaudar, que todas las personas, empresas, negocios paguen sus impuestos, ¿sí? Repetimos, es una actividad que, que si es económica y te deja una ganancia, pues hay que pagar un impuesto por ello. Ajá, pero no solo es aquí, en la mayoría de los países del mundo. También dice que hay estabilización de la economía a través del control de los precios, del control financiero y para crear condiciones necesarias para el desarrollo económico. Si es que es un ciclo, ajá, si el gobierno empieza a recaudar más y mejor, obviamente quiere decir que la condición económica para las personas, para las empresas, también es mejor, ¿no? Eh, hay inversión, hay dinero, hay empleo, hay importaciones, hay exportaciones, ¿sale? Entonces, es un ciclo, es un círculo en el que todos intervienen y si uno empieza a fallar, va arrastrando a los demás, ¿no? Porque es una cadenita. Ujú. Y se necesita de que todos estén funcionando de manera correcta para que pueda existir esa estabilidad económica, ¿sale? ¿Es el principal? Yo creo que sí, porque a través de las políticas pues, se da todo esto, ¿no? Se da la inversión, se da la apertura, se da la incentivación, se da el mayor recaudación de impuestos. Ajá, pero repito, es parte de todos y todos los que participamos económicamente en el país con nuestro trabajo, pues formamos parte de y contribuimos. ¿Sale? Y también dice que hay una redistribución del ingreso. Creo que ya lo habíamos comentado en algún momento, ¿no? En nuestro país tenemos una muy mala distribución de riquezas. Ajá. Por eso es que algunos tienen mucho y hay quienes no tienen nada, ¿no? Eh, esos que tienen mucho eh, difícilmente van a perder algo, siempre se ven beneficiados y lamentablemente estas políticas en ocasiones también los benefician, ¿no? Cuando debería ser al revés. ¿Para qué? Para lograr esa redistribución y que haya un mayor equilibrio, ¿no? Que el dinero empiece a llegar a zonas o a personas que aún no lo tienen y, y que, bueno, los que más tienen, pues no van a dejar de tener, ¿no? Sino simplemente que aporten un poco más para que haya más flujo de ese dinero, ¿vale? En teoría, pues como decíamos, todos esos eh, objetivos pues son los que persiguen la política fiscal. Y no solo la fiscal, ¿no? Sino las políticas que haga de manera general en materia económica, ¿vale? Sin embargo, pues hay varias situaciones que no lo permiten, ¿no? Y ahorita que veamos las demás políticas, vamos a ir mencionándolas. Aquí nos dice que para llegar a esos objetivos o para que se alcancen esos objetivos, pues necesitamos de estas políticas, ¿sale? Una política tributaria, que es la política fiscal, efectivamente, una política del gasto público, ¿sí? En qué se invierte, en qué se va a invertir, en qué se va a gastar ese dinero que se tiene, la política de endeudamiento, ¿no? La deuda externa que tiene nuestro país es enorme y prácticamente no se le ha bajado nada, no se le ha disminuido en nada, ¿no? Habría que checar las cifras, la verdad no las he checado las últimas, pero no creo que haya cambiado en mucho, ¿no? Lamentablemente. Por eso es que, pues también la situación económica de nuestro país no mejora en mucho, ¿no? Y una política financiera, ¿sale? Es decir, las instituciones que se encargan de manejar el dinero, de distribuirlo, de brindar servicios, pues también tienen que cooperar y tienen que eh,
elaborar planes, ¿no? Más ad hoc a la situación económica y, bueno, pues que haya eh, un mayor aprovechamiento de los recursos que se tienen, ¿no? No tanto sacar ventaja, no tanto eh, afectar a los que menos tienen o a los que más tienen, tampoco es el caso, ¿verdad? Pero que sí haya un mejor manejo de todos esos recursos financieros, ¿vale? Entonces, esos son los principales instrumentos que tiene el gobierno para poder hacer, ¿sale? Nos dice que perdón, la política fiscal tiene tres posturas. Ajá. Tiene tres posturas de acuerdo a cómo va a estar actuando, de acuerdo a lo que tiene que hacer y a lo que pretende hacer. ¿Sí? ¿Cuáles son esas posturas? Vamos a ver. Ajá. Nos dice que tiene una postura neutral cuando existe una economía equilibrada. Ajá. Esto se traduce en un ingreso fiscal general. El gasto del gobierno está totalmente financiado por los ingresos fiscales y en general el resultado del presupuesto tiene un efecto neutro en el nivel de la actividad económica. Es decir, una política fiscal es neutral cuando hay ese equilibrio, ¿no? Que mencionábamos hace ratito. Cuando precisamente no hay endeudamiento, hay trabajo, la tasa de interés no es tan alta, cuando hay inversión, cuando vaya, todos los factores económicos y todos los participantes económicos se encuentran en equilibrio. Ajá. Es muy complicado encontrarla, ¿no? Muy pocas economías a nivel mundial se encuentran en esta postura neutral, y menos a raíz del último año, ¿no? A raíz del último año, todos los países del mundo se vieron afectados, ¿no? Y tuvieron que hacer ajustes. Por supuesto que hay economías que eran más sólidas, ¿no? Que estaban más estables y que pudieron soportar de mejor manera, ¿no? O que la afectación fue menor, pero hubo otras en las cuales sí la afectación fue bastante, ¿no? Pero, repito, es una situación ideal que pocas economías pueden tenerlo, ¿no? Eh, Otra de las posturas es una orientación expansiva, ¿sale? Es decir, consiste en un gasto gubernamental superior a los ingresos fiscales, ¿vale? Es decir, cuando el gobierno gasta más de lo que tiene, ajá, pero lo hace de manera inteligente, o de manera que busque cubrir aspectos necesarios para la sociedad, ¿no? Necesarios para el país, ¿sí? Eh, no hacer gastos innecesarios, por así llamarlo, ¿no? Eh, es expansiva porque a pesar de que está gastando más, está invirtiendo como les decía, en situaciones necesarias. Puede ser en infraestructura, puede ser en educación, en salud, en, en cualquier aspecto, pero que signifique un avance o una mejora sustancial, ¿no? Y también puede existir una política fiscal contractiva, con una postura contractiva, ¿sale? Cuando es al revés, cuando el gasto público es menor que los ingresos fiscales. Es decir, que se está recaudando, ajá, y que lo que se está gastando es menos de de lo que se está recaudando. Ajá. Puede haber varios motivos, ¿no? Se está fomentando el ahorro, o o las necesidades de la sociedad prácticamente están cubiertas, cosa que también es difícil, ¿no? Cosa que también podría ser un tanto eh, irreal, ¿no? Porque necesidades en todo el mundo hay, ¿no? Por más que sean menores, siempre va a haber problemas en algún ámbito. Ajá. Pero bueno, funcionaría de esa manera. Ante esta situación, pues la postura más real, la que más se presenta, pues es la expansiva, ¿no? Se da, aunque no al 100%, ¿no? Porque muchas veces sí hay gastos que son innecesarios. Es decir, de que se gasta más de lo que se recauda, eso es prácticamente un hecho, ¿no? Eh,
y más en economías como la de nuestro país, en economías emergentes, ¿no? Que están en búsqueda de salir de una recesión o de una crisis económica, ¿sale? ¿Por qué? Porque esa crisis y esa recesión pues trajo muchas situaciones, mucha problemática. Ajá, escasez de productos, falta de servicios, en fin, puede haber traído mucho, ¿no? Entonces, pues estamos pasando por una mala situación, no hay cómo recaudar más, pues entonces hay que gastar más de lo que se tiene, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues a través del endeudamiento, ¿no? Y eso no es nada más de hoy, no es nada más de este año, del último año, ¿no? Es una situación histórica que viene en nuestro país y que precisamente por eso es muy, muy complicado que se pueda ver mejoría en los próximos años. ¿Sale? Entonces, esas son las posturas que puede adoptar la política fiscal. Ajá. Ok. Déjenme ver. Ok, sí, ya somos más. ¿Quién nos ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo, maestro. Sí, Maite. Ok. Los métodos de financiación. Los gobiernos gastan el dinero con amplia variedad de propósitos, desde Fuerzas Armadas y la policía a servicios como educación y salud, así como pagos, prestaciones sociales, obras públicas y un largo etcétera. Este gasto puede ser financiado de maneras diferentes. Ok, gracias. Bien, entonces ahí nos da ejemplos, ¿no? De en qué invierte el gobierno su dinero, ¿no? El dinero que recauda a través de esta política fiscal. Obras públicas, Fuerzas Armadas, la policía, educación, salud, infraestructura y muchísimas, pero muchísimas, muchísimas otras cosas. Ajá, el gobierno tiene muchísimos gastos. Ajá. ¿Cómo lo hace? Como ya mencionamos, ¿no? La principal fuente de ingresos es los impuestos. Esa es como que su entrada principal, ¿no? Pero no es la única, ¿sale? Tiene otras, como por ejemplo el préstamo de dinero de la población o del extranjero, el endeudamiento, ¿sí? La población en nuestro país difícilmente le va a prestar al gobierno, ¿no? Le va a prestar dinero, a lo mejor le presta en especie, le presta algunos servicios, no sé, pero en dinero difícilmente, ¿no? Ahí más bien a través del Banco Mundial, ¿no? Que hace los préstamos, es de donde podría obtener mayor dinero nuestro país. Ajá. ¿Qué más? Consumo de las reservas fiscales. Existen reservas fiscales en nuestro país, pero pues tampoco se pueden ir consumiendo, ¿no? O sea, hay que mantener siempre algo por cualquier catástrofe, por cualquier situación que pueda poner en jaque económico a nuestro país. eh, Siempre debe existir ahí esas reservas, ¿no? Fiscales, reservas económicas. Sí se ha estado gastando, sí se ha estado agarrando dinero de ahí, entonces las reservas han estado bajando, pero pues hay que ver la manera, ¿no? De cómo generar mayor dinero en lugar de estar agarrando de eso que tenemos ahorrado, ¿sí? Otra fuente, pues, es la venta de activos fijos, ¿sí? Por ejemplo, que venda terrenos, este, que venda algunas propiedades, que venda vehículos, que venda muebles, no sé, que venda cualquier activo, obviamente, pues le va a significar una entrada de dinero, ¿no? O también la venta de activos financieros, ¿no? Es decir, bonos, CETES, petrobonos, sudibonos, que son todos los activos financieros no tangibles o no en dinero en efectivo, pero que pues también le representan una entrada al gobierno, ¿no? Por lo menos un financiamiento inmediato, ajá, aunque ya después le esté pagando intereses o esté pagando réditos a quien los haya adquirido, ¿no? Pero bueno, también
Es una manera de obtener dinero. ¿Sale? Entonces, a través de esta política fiscal es donde se va a determinar cómo va a obtener dinero el gobierno. ¿Ah? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. Perfecto. Bueno, vamos bien entonces. Dale, vamos a pasar a la siguiente, que es, vamos con la política, primero vamos con la política monetaria, ¿vale? Que es precisamente el tema de esta semana, ¿sí? Bien, ¿ya se ve la presentación? Ya, profe. Ok, perfecto. Gracias, Karina. Bien. ¿Quién nos ayuda a leer la diapositiva, por favor? Ya, profe. Sí, Política monetaria. La política monetaria es la disciplina de la política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Aglutina todas las acciones que disponen las autoridades monetarias, los bancos centrales, para ajustar el mercado de dinero. Mediante la política monetaria, los bancos centrales dirigen la economía para alcanzar unos objetivos macroeconómicos concretos. Para ello, utilizan una serie de factores como la masa monetaria o el coste del dinero, tipos cantidad de dinero como variable para regular la economía. perfecto, Karina. Gracias. Bien. Entonces, la política monetaria es el control que va a tener el gobierno, ¿sale? Para, o más bien, en materia de el flujo que tiene el dinero en nuestro país. Ajá. Es decir, que el dinero esté circulando, se esté moviendo de manera constante, ¿sí? Que no se estanque en un solo lugar, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si se estanca, quiere decir que no está produciendo. Ajá. Es decir, si nosotros tenemos dinero guardado en, eh, en el colchón, debajo del colchón, ese dinero o esa acción que nosotros estamos teniendo le estamos afectando mucho, poco, de manera directa o de manera indirecta, pero afectamos a la economía de nuestro país. ¿Por qué? Porque es un dinero que nosotros tenemos ahí guardado y que sacamos de la circulación y que no está generando eh, que se siga moviendo, ¿no? Que no está generando más negocio, ¿sabe? Lo más conveniente es, evidentemente, invertirlo. Y también para el mismo ahorrador, ¿no? Para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo ahí, pues obviamente existe la inflación. Y si yo guardé 1,000 pesos, este, pues a lo mejor para el día de mañana, esos 1,000 pesos ya no me van a servir de mucho. Ajá. Ya no me va a servir para comprar mucho dinero, muchas cosas. ¿Vale? Entonces, el dinero también se va devaluando si lo tenemos nada más ahí guardado. Por eso es que hay que invertirlo. Esa es la idea de esa política monetaria. Ajá. Eh, Esta política monetaria está muy al pendiente, ¿no? Como quien nos dice, utilizando estos dos factores. Uno de los factores es la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que hay fluyendo, ¿sí? Eh, y el tipo de interés o la tasa de interés que se está manejando y que propicia o inhibe que ese dinero se esté invirtiendo en nuevos negocios, ¿no? Si la tasa de interés es muy alta, pues obviamente los préstamos no los vamos a sacar, vamos a aguantarnos, ¿no?
y afecta esta política monetaria, ¿no? Lo mismo, si nosotros guardamos nuestro dinero, no lo queremos invertir, pues de igual manera afecta, ¿no? Entonces, de eso se va a encargar la política, ¿no? De estar al pendiente de que de que esos dos elementos, de esos dos factores, estén bien para que pueda existir ese flujo de dinero, ¿sale? Ok, aquí vemos algunos de los objetivos que tiene esta política monetaria. Ajá, principalmente controlar la inflación, ¿sí? ¿Cómo la va a controlar? Bueno, pues precisamente generando cada vez más y más y más y más, ¿sí? Obviamente la inflación no solo se genera por esto, ¿no? Puede generarse por otros factores, ¿sí? Eh, por factores políticos, por factores sociales, por factores ambientales, ¿sí? Pero bueno, eh, es uno de sus objetivos, ¿no? Tratar de controlar esa inflación. Otro de los objetivos es reducir el desempleo. Como decíamos, no conviene que haya desempleados, ¿sí? ¿Por qué? Porque están consumiendo, pero no están generando. Entonces, hay que invertir, hay que promover la creación de nuevos empleos para que todo el mundo tenga un trabajo y esté haciendo una actividad productiva. Ajá. Conseguir el crecimiento económico, pues sí, esa sería la principal, ¿no? Tal vez que la economía crezca, que no se estanque y que mucho menos decaiga, sino que crezca. Ajá. Y también nos dice que mejorar el saldo de la balanza de pagos. La balanza de pagos la veíamos casi al inicio, ¿no? Cuando vimos los indicadores macroeconómicos. La balanza de pagos es el equilibrio que existe entre exportaciones e importaciones. Ajá. Que exista una balanza, ajá, o que exista un equilibrio entre estos dos factores. Que ni se importe mucho, pero tampoco que las exportaciones se vayan por las nubes, ¿no? O sea, ni una ni otra, sino que exista una paridad. Ok. Bueno, y aquí precisamente nos dice que lo que les decía, eh, estos factores no se van a controlar nada más con la política monetaria, ¿no? La inflación no se va a controlar nada más con esta situación. La inflación y todos los demás objetivos dependen de otros elementos. Ajá. Entonces, para eso también es necesario que se considere la política fiscal, la política comercial, la política monetaria. Ajá. Entre esas tres debe, debe existir el control total de la economía de un país. Y aún así es muy complicado. No es así de sencillo, no es nada más implementar situaciones y que ya con eso se pueda lograr. Ajá. Pero bueno, ese es el trabajo que tienen, ese es el trabajo que tienen los gobernantes para poder generar condiciones, perdón, idóneas para que estas tres políticas funcionen adecuadamente. La política monetaria también tiene dos tipos. Ajá. Una política monetaria expansiva, que nos dice que va a consistir en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo, conseguir crecimiento económico, que no haya inflación, ajá. Aunque debe hacerlo con cautela porque precisamente puede generar inflación. Ajá. Por eso les decía, no nada más es decir vamos a hacer esto y ya, ¿no? Porque puede tener repercusiones en otro lado. Ajá. Y una política monetaria restrictiva, que es lo contrario, reduce la cantidad de dinero que hay en el país, ¿sale? Principalmente para reducir la inflación, ¿sí? Pero, pues obviamente, esta situación conlleva otras desventajas, por así decirlo, ¿no? Riesgos, ¿sí? Que no haya crecimiento económico, puede ser que ya no haya inversión, que haya desempleo, ¿sí?
Y entonces estos factores vienen también a afectar y a generar esa bola de nieve, ¿no? Empezar a atraer y a empezar a acarrear, perdón, más problemas de lo normal, ¿vale? Entonces, esta política monetaria es muy complicada el saber cuándo hacerla expansiva y en qué momento volverla restrictiva, ¿no? Porque la línea, el límite entre sí y no es muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, hay que estar analizando todos los indicadores macroeconómicos de manera constante, de manera diaria, para ir viendo cuáles son sus tendencias y qué hacer con esta política, ¿no? ¿Qué alternativas o qué decisiones se toman para que la economía pues vaya mejor? Ok, bueno, y ya aquí en estas últimas dos diapositivas puse las definiciones de exportaciones e importaciones, que bueno, pues en la diapositiva de la semana anterior no los incluí, ¿sale? Entonces por eso los puse ahorita. Ajá. ¿Qué es una exportación? Bueno, pues las exportaciones es todo el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero, ¿vale? Para que sean comercializados, para que sean utilizados y la gente pueda satisfacer sus necesidades. Ajá. Entonces, todo lo que produce un país, productos o servicios, los vende en otro país. Ujú. Y las importaciones, pues es lo contrario. Ajá. Todos aquellos bienes y servicios que se producen en otro país y que son comprados por un país en territorio extranjero para utilizarlos en territorio nacional, ¿vale? Es decir, México le compra a empresas que están en Europa, en Estados Unidos, en Asia, para hacer un consumo dentro de nuestro país, ¿vale? Esas son las importaciones. Eh, Estos dos elementos pues son fundamentales para la política comercial, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Estas, estos conceptos, como también ya habíamos mencionado en algún momento, forman parte de la balanza comercial, ¿no? Donde les decía, debe haber un equilibrio, ¿no? No abusar de unas, pero tampoco de las otras, ¿sí? El que haya más de una eh, quiere decir que algo anda mal, que algo no se está cumpliendo, ¿no? Entonces, es conveniente que exista ese equilibrio, ¿vale? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Está a punto de terminarse la conexión. Por favor, nos volvemos a conectar con el mismo enlace. Ya nada más nos falta la política comercial. ¿Sale? Sí, profe.